El mayordomo injusto. Neville Goddard, 23 de noviembre de 1965. El tema de esta noche es, el mayordomo. Cuando hablamos aquí de Dios, en realidad estoy hablando de tu propia y maravillosa imaginación humana. De eso es de lo único que habla la Biblia, en realidad, cuando nos habla de Dios. Dios el Creador es como pura imaginación en mí, está obrando en lo más profundo de mi ser, subyacente a todas mis facultades, incluida la percepción, pero fluye hacia mi mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Douglas Fawcett. Mientras me siento aquí o estoy de pie aquí, y simplemente pienso, planifico y conjeturo, eso es Dios en acción. Puedo verlo mejor cuando simplemente sueño y recuerdo mi sueño. Ahora bien, esta noche llegamos a esta maravillosa historia que deja perplejos a todos los eruditos. No he leído un solo comentario sobre ella en el que estén de acuerdo. Admiten que el manuscrito más antiguo contenía la historia, no una inserción. No hemos encontrado ningún manuscrito que no la contenga, y hasta donde podemos remontarnos y encontrar estos manuscritos, contiene la historia del mayordomo. La leerán en el capítulo 16 del libro de Lucas. Pablo nos dice en su carta a los Corintios que pide a todos los que lo siguieron que lo consideren un administrador de los misterios, 1 Corintios 4:1. Pero, verán, la palabra mayordomo ha cambiado de significado. Cuando ustedes y yo hablamos de un mayordomo hoy, como lo define el diccionario, es simplemente una persona que cuida de las propiedades y los bienes de otra persona. Subimos a bordo de un barco y el mayordomo principal es responsable de los servicios o provisiones. Ese es su trabajo designado. Ahora bien, ese no es el significado de mayordomo tal como se usa en la Biblia. La palabra mayordomo en la Biblia es guardián de la pocilga, cuidador del cerdo. Y el cerdo siempre ha sido el símbolo del Salvador y Redentor del mundo. Bueno, el único Salvador, como leemos en las Escrituras, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43:3-11. Esta palabra es simplemente Yod-Heh, que pronunciamos como Jehová. No hay otro Salvador. Tu propia maravillosa imaginación humana que es la gran, simbolizada en el mundo como un cerdo. Ahora bien, tú, como mayordomo, tienes que protegerlo, vigilarlo y cuidarlo. Ahora bien, esto puede ser llevado hasta lo más profundo del alma del hombre, como debe ser. He aquí la historia. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y le acusaron de malgastar sus bienes. Así que llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes ser mayordomo. Y el mayordomo, al ver que estaba sin trabajo, se dijo a sí mismo, soy demasiado viejo para cavar y soy demasiado orgulloso para mendigar. Y esto es lo que hizo, llamó a todos los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él respondió, 100 medidas de aceite. Le dijo, siéntate pronto y escribe 50. Luego dijo al segundo, ¿cuánto debes a mi amo? Él respondió, 100 medidas de trigo. Le dijo, siéntate pronto y escribe 80. Y el amo, al descubrir lo que el mayordomo había hecho, lo elogió por su prudencia, y luego le dijo a su mayordomo que imitara esta sabiduría, esta astucia de este mayordomo injusto, e invitó a todas las personas a practicar este arte de las riquezas injustas. Lucas 1:6, 1:1-2. Luego dijo, si no sois fieles con las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Pidiendo a todas las personas que lo imitaran. Pero en cierto nivel pensarías que Dios está alentando el robo y la deshonestidad. Para que entiendas que Dios hace todo, todas las partes, Él está tratando de hacerte ejercitar tu imaginación, porque eso es Dios. Entonces, cualquier cosa que te haga ejercer este poder que es solo de Dios, Él te llama a hacerlo. Permítanme compartir con ustedes una historia real.
Es del nivel más bajo, pero verán a alguien que la usa sabiamente y supera a todos los supuestos sabios que lo rodeaban. Este es mi hermano Víctor, es el año 1939, y mi hermano Víctor sintió la llegada de la guerra. Es un hombre de negocios, en muchos negocios. También es abastecedor de barcos, donde los barcos trabajan en ciertas líneas navieras. Bueno, es un acuerdo internacional. Cuando un barco llega al puerto, puede tener cualquier cosa que usted tenga y pagarla de su bolsillo. Nunca paga impuestos sobre los productos que compra. Si es un cigarrillo o si es una botella de licor o si son toneladas de mercancía, si lo necesitan y usted tiene el suministro, usted abastece a los barcos, pero es libre de impuestos. Usted obtiene una ganancia con su producto, pero no puede pedirle que pague el impuesto, por lo tanto, usted también está libre de pagar impuestos. Bueno, como era abastecedor de barcos y transportaba provisiones para los mismos, y al percibir la llegada de la guerra, fue a ver a sus banqueros y recaudó alrededor de 1 millón, aproximadamente 1,5 millones más de lo que siempre tenía en descubierto para el comercio local. Esto era para poner provisiones en los barcos para los barcos que llegaran. En su corazón sabía que ni un solo barco llegaría a Barbados cuando estallara la guerra, porque Inglaterra no podía construir barcos con la suficiente rapidez, a menos que los alemanes los hundieran. Así que serían una isla aislada y tendrían que sobrevivir simplemente por sus propios esfuerzos, viviendo de pescado, fruta del pan, batatas y lo que pudieran cultivar, pero ciertamente no de las cosas hermosas que traíamos de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así que aprovechó ese intervalo de tiempo, cuando el calendario marcaba el año 1939, y recaudó este dinero. Alquiló todo el espacio que pudo encontrar, más sus propios almacenes, y lo llenó hasta los topes con todas las mercancías del mundo. Sabía que la gente local querría a medida que la guerra progresara, y la vio como una guerra larga. Bueno, el primer día de septiembre de 1939, Inglaterra declaró la guerra a Alemania. 2 años después, todavía no estábamos en guerra, Inglaterra sí lo estaba. 2 años después, no llegó ni un solo barco de pasajeros, salvo los barcos estadounidenses, y ciertamente no necesitaban nada de Barbados. Zarparon de Nueva York, llegaron a Barbados en 5 días y salieron del puerto de Nueva York con todo lo que necesitaban para el viaje de ida y vuelta de 38 días hasta Argentina y de regreso a Nueva York. Así que no les vendió ni una libra de mantequilla. Lo sabía, pero llevaba una enorme cantidad de mercancías. 2 años después fue al gobierno. Tenga en cuenta que cuando pide prestado $1.500.000, se le aplican tasas de interés muy altas. No son solo unos pocos centavos, y el banco exige ese interés cuando vence, y usted todavía debe el capital. Así que fue al gobierno y le explicó los hechos de la vida. Tenía esperando barcos con una enorme cantidad de mercancías y no había ningún barco. El gobierno le dijo, ¿qué proponen hacer al respecto? Oh, dijo, me gustaría que se pagaran los impuestos y se vendiera localmente a los comerciantes. Sí, lo compartiré con los comerciantes. Ellos pueden quedarse con su parte, yo tomaré la mía y simplemente dejaremos que la gente de la isla lo disfrute. Allí estará sin usar durante 2 años. El gobierno le dijo, lo visitaré con los comerciantes y lo discutiré con ellos. Los comerciantes fueron a la casa de gobierno y escucharon la historia, y todos se regocijaron. Dijeron, no, lo tenemos exactamente donde lo queremos, está congelado, así que lo sacaremos. Es nuestro peor competidor, es el mayor contribuyente, puede recaudar este dinero, así que ahora realmente lo tenemos donde lo queremos, está congelado. Dieron su veredicto final, no es la respuesta a su solicitud. Entonces el gobierno llamó a mi hermano, le pidió que viniera a la casa de gobierno, y él contó la historia que acabo de contarles. Y mi hermano le recordó que los contribuyentes pagaban su salario, es decir, el gobierno. Dijo, nosotros pagamos tu salario y tu manutención.
La corona te nombra, no fuiste elegido, la corona te nombró por 4 años, pero nosotros, los contribuyentes barbadenses, pagamos tu salario y sabes que es un salario muy alto. Es un premio para todos los que han servido a la corona durante un largo periodo de tiempo. Cuando están a punto de jubilarse, les dan Barbados o Trinidad o Jamaica como una pequeña, diría yo, recompensa, para que puedan ahorrar cada centavo durante esos 4 años, regresar a Inglaterra y jubilarse y tener un maravilloso fondo de ahorros. Pero el hombre local paga ese salario, punto que. Entonces mi hermano le recordó quién paga su salario. Bueno, eso no le gustó, así que dijo, de todos modos, te daré mi última palabra, Goddard. No es la respuesta. Lo compraste para los barcos y para los barcos sigue siendo. Entonces mi hermano le dijo, esa es tu verdadera última palabra. Sí, Goddard, dijo, bueno, te he dado tu última oportunidad. Dijo, Goddard, ¿te das cuenta de que estás hablando con el gobierno? Dijo, sí, Excelencia, y se fue. Fue a su oficina, dijo, tráeme a mis abogados. Le pidió al abogado que le diera una definición legal de un barco, solo una definición legal de un barco. Sé que piensas en un enorme transatlántico, pero quiero una definición legal que se sostenga en la corte. Un bote de remos se llamaría barco. No encontramos botes salvavidas que llegan aquí con pasajeros después de que un barco se ha hundido. No llegaron aquí en un bote de remos. Sí, así es, dijo, y puso en sus bocas las palabras que definen un barco. Un bote de remos, un barco de pesca, una lancha motora, eso es un barco. Si un hombre se sube a él, si tiene valor, realmente siente que hay una esperanza razonable de poder llegar a otra isla a 100 millas de distancia. Sí, muy bien, entonces esa es la definición de un barco. Gracias, caballeros. Entonces llamó a su departamento de publicidad y dijo, quiero un anuncio de página completa mañana. Quiero que me definas un barco en la parte superior de la página y luego me detallas estas cosas, todas están a la venta libres de impuestos. Cualquiera que tenga un barco, un pequeño bote de remos, un pequeño barco, es elegible, pero debes tener un barco. Bueno, cuando se rompió el día siguiente, el gobierno vio que $600,000 volaban por la ventana en impuestos. Los comerciantes vieron todo ese dinero saliendo de sus bolsillos y se pusieron furiosos. Intentaron ponerse en contacto con él por teléfono. La secretaria contestaba y decía, no puedo localizar al señor Goddard. No está disponible hoy, está muy ocupado. Bueno, en 48 horas no le quedaba ni una libra de mantequilla para vender. Vendió todo lo que tenía en efectivo, sin crédito. Dijo, traes tu dinero y puedes obtenerlo en efectivo y no pagas impuestos. Remaron hasta perderse de vista, dieron la vuelta en la curva, volvieron a la orilla y se lo vendieron a la gente. Todos lo estaban esperando. Hasta el día de hoy, los comerciantes ya no lo critican. Eso es usar la imaginación. A eso se le llama, bueno, eso es una acción deshonesta e injusta de un mayordomo. Sí, la Biblia te dice que él era un mayordomo deshonesto e injusto. Pero, al menos una persona pudo usar su imaginación y superar esa oposición montañosa de todos los comerciantes más el gobierno. Estaba jugando con la mayoría, no con el mayor contribuyente sino con la mayoría, y así simplemente los eludió a todos. Vendió todo lo que había en el almacén y salió con una fortuna en 48 horas. Ese es el nivel más bajo. Pero primero usó su imaginación. Aquí esta noche, lo llevaremos a otro nivel en el que usted puede participar. Usted no está vendiendo mantequilla, no tiene una tienda, pero así es como la usa. Él dijo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Mateo 5:17. Ahora, señalamos un pensamiento sobresaliente que no se le puede pasar por alto. Él dijo, oísteis que se dijo antiguamente, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27. Él lo eleva de ese nivel al psicológico, ahora es un acto imaginativo, creativo. Él te está diciendo que todo lo que haces en tu imaginación, eso es Dios en acción. Entonces, debo emular al mayordomo injusto. Sí, bueno, ahora, ¿quién es el mayordomo? El mayordomo es el guardián, el contador. ¿Qué es en el hombre el contador perfecto? Sería la memoria. La memoria, aunque defectuosa, todavía es adecuada para recordar la uniformidad. Pero si tuviera una memoria perfecta, un recuerdo del 100%, ese sería el contador perfecto. Si al final de un día pudiera recordar todo mi día y ver los puntos de mi día en mi propia imaginación que no salieron como esperaba, voy a falsificar el registro. Estoy llamado a falsificar el registro. Repasar esa escena, ahora no me gusta esa escena, reescribirla. Entonces reescribo la escena en la que salgo bien. Y entonces todo va a estar escrito en el ojo de mi mente, y lo reproduciré. Me gusta eso. Entonces, en un caso no puedo hacerlo todo, así que lo hago al 50%. Otro caso, no lo logro, pongo 80. Le debes 100, pongo 50. ¿Le debes cuánto? 100, pongo 80. Entonces hay ciertas cosas en nuestra vida que no podemos sentir, que realmente no superamos al 100%, bien, ¿hasta qué punto puedes superarlas? Un hombre que gana, digamos, $10,000 al año y nunca ha ganado más de eso, y le dices que podría ganar 50,000, lo dejas atónito. No puede lograrlo de la noche a la mañana, no puede hacerlo de inmediato. Podría reducir un poco el gasto y luego pasar de 10 a 15. Puede sentirse mejor con un ingreso de 15 que con uno de 50, no le parece natural. Si vivieras siempre en una habitación y no supieras lo que es vivir en tu propio apartamento o en tu propia casa, donde dejas una habitación y entras en otra habitación, y sigue siendo toda tuya. Ves a un hombre o una mujer que siempre ha vivido de manera muy tranquila y frugal en una habitación, y le gustaría mucho algo más grande, y le pintas una imagen verbal, algo más, no diría palaciego, pero más espacioso, algo más libre, se sentiría más a gusto. Quizás 2 habitaciones parezcan un salto enorme, 3, 4, así que, si mencionas un apartamento de 6 habitaciones, no podrían aceptarlo, es demasiado grande, una responsabilidad demasiado grande. Entonces, simplemente lo modificas hasta que te resulte natural. Pero el mayordomo en esta imagen es la memoria. Recuerden lo que es el mayordomo, él es el cuidador de un cerdo, y el cerdo es el símbolo del Salvador del mundo. Pero, ¿en quién están trabajando? Solamente están trabajando en ustedes mismos. Para el Salvador del mundo, escuchen las palabras, yo soy el Señor, su Dios, el Santo de Israel, su Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Las palabras traducidas, yo soy el Señor, son simplemente, yo soy tu yo soy. Eso es realmente lo que es, y este es el Santo de Israel, su Salvador. Entonces, si estoy observando y cuidando a este Salvador, simbolizado por un cerdo, observo las actividades del día. La memoria es el aspecto conservador de la imaginación, por lo tanto, invoco a este sirviente, que es la memoria, y le pido a la memoria que me recuerde el día, y la memoria recuerda el día. Repaso todas las escenas y las embellezco, convierto una en algo un poco mejor, esa otra en algo un poco mejor, y, en la medida de mis posibilidades, simplemente reviso el guión del día. Estoy llamado a emular ese registro falsificado, emular al hombre que falsificó el registro. ¿Por qué? Porque el libro en sí mismo solo enseña que la imaginación crea la realidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Pensamos que estamos escondidos. Como se nos dice en el capítulo 8 de Ezequiel, miradlos, todos están en tinieblas, y se dicen a sí mismos, nadie nos ve, y están haciendo cosas abominables dentro de sí mismos, versículos 10 a 13.
Pero ellos mismos los ven. Pensaban que nadie nos veía, pero los únicos que veían eran ellos mismos, así que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero como lo hicieron en la oscuridad y en el silencio, no creyeron que eso iba a crear el hecho externo que lo confirmara. Así que aquí, cuando se nos pide que emulemos al administrador injusto, simplemente significa que al final del día, cuando tengo el registro ante mí, lo reviso y simplemente tomo escena tras escena tras escena. Y cuando me encuentro con una escena desagradable, la reescribo, la hago conformar a una escena hermosa, algo que desearía haber encontrado la primera vez. En realidad no importa ahora que sé que puedo falsificarla y hacer que salga a la luz, entonces el día no está perdido. Si no lo hago, pienso, bueno, ahora es pasado. El presente, lo olvidaré y trataré de hacerlo mejor mañana. Pero el presente no retrocede hacia el pasado, el presente avanza hacia el futuro para enfrentarnos, ya sea gastado o invertido. O invierto este momento o lo gasto. Si descubro que lo gasté, puedo, mediante el uso de mi imaginación, recuperarlo y no gastarlo sino invertirlo, recuperarlo. Así que podemos llevarlo al nivel más bajo, como lo hizo mi hermano. Pero, al menos, él usó su imaginación. Ahora lo llamó un hombre prudente, dijo, alabo altamente al mayordomo injusto por su prudencia. Si buscas la palabra prudente en el diccionario o la palabra providente. Porque ambas son realmente lo mismo, pienso en el señor Hoover cuando, hace unos 4 años cuando todavía estaba en este mundo con nosotros, le preguntaron a qué atribuía su éxito. Era un muchacho muy pobre, trabajó duro para pagar sus estudios universitarios en Stanford y no tenía dinero. No solo tenía una gran reputación y mucho que admirar en este mundo, sino millones, y dijo, en respuesta a la pregunta, debido a la providencia. Ahora, podrías pensar que algo le sonrió. No búscalo en el diccionario, el hombre prudente y providente mira lejos y sacrifica el presente por el futuro. Prudencia, vigilar, ahorrar, planificación previsora, hacer y, sin embargo, gastar en gran medida para las demandas del futuro. Aquí está esa mente. Vuelvo a mi hermano. No pagó dividendos durante años, simplemente sacrificó el presente por el futuro. Sabía lo que necesitaba efectivo y mucho. Entonces, ¿por qué repartirlo en 10 paquetes a 10 de nosotros que lo poseíamos? Si puedes hacer tu propio esfuerzo, hazlo, y luego deja que esto se invierta una y otra vez. Así que usó su imaginación tal como se describe en el diccionario, simplemente miró hacia adelante, lo vio venir. Entonces aparece, gastado en gran medida para las demandas del futuro, lo que se necesitaría en el futuro. Así que, en el nivel más bajo, todavía lo elogia. Entonces llegas a este nivel, el nivel psicológico, donde cada uno tiene todas estas partes dentro de sí mismo, y desempeña el papel de administrador. Así que, sentado en casa esta noche, antes de retirarte o cuando estés en la cama a punto de retirarte, recuerda el día y repasa las escenas que tuviste con un grupo de personas, o el correo que recibiste, o las llamadas telefónicas que recibiste, y si no fueron de tu nivel de lo que querías, levanta el auricular una vez más y repásalo como quieres que sea, como si lo hubieras escuchado así. Repite el día entero, porque ese día, ahora que ha sido reproducido, lo encajarás en esta imagen del administrador injusto. Falsificaste el registro del día, sabiendo que no está retrocediendo, está avanzando, y tus actos creativos están creando los hechos de la vida, porque la imaginación crea la realidad. Aquí, cuando lees estas historias, aunque los eruditos no las puedan entender, todavía no he encontrado uno que esté de acuerdo con eso, pero son hombres honestos y como no puedes encontrar un manuscrito antiguo que no lo contenga, dicen, él debe haberlo dicho, Pero no conocen el significado antiguo de la palabra mayordomo y lo tratan de la manera moderna, como mi hermano. Sin embargo, él no tenía esa intención cuando dijo que lo consideráramos como el mayordomo de los misterios.
Los misterios se revelaron en Pablo y él era un mayordomo. Estaba guardando los misterios de Dios y, tratando de transmitirlos sin mancha, intactos, a todos aquellos que lo escucharan y dijeran exactamente lo que quería decir con este misterio o ese misterio o el otro. Ahora bien, tal vez no hayas tenido la experiencia de los grandes misterios. Espero que confíes en que yo sí la he tenido, y que lo hayas oído de alguien que sí la ha tenido. Créeme, te digo la verdad. Cuando estoy ante ti esta noche, soy testigo de la verdad de la palabra de Dios. Sé que la resurrección es un hecho. Sé que el nacimiento de arriba es un hecho. Sé que la paternidad de Dios es un hecho. Sé que el sacrificio, el único sacrificio aceptable, es la propia sangre y sé que es un hecho. Sin embargo, no traje sangre de este cuerpo, sin embargo, llevé la sangre viva al lugar santísimo. Conozco la historia de la redención que siempre se identifica cuando salimos de Egipto, ese gran éxodo, y la serpiente siempre está asociada con ese éxodo. Sé que eso es verdad. Sé que la obra cargada de poder del Mesías comienza con el descenso de la paloma, lo sé por experiencia. Ustedes que están aquí esta noche, me han oído decirlo una y otra vez, pero hasta que dé mi último aliento todavía tendré que repetirlo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué en este mundo podría interesarme más que decirles que soy un administrador de los misterios de Dios, que todos son verdaderos, cada uno es verdadero? Si me ofrecieran esta noche, como me dijo un amigo antes de que yo tomara la reunión, subiera a la plataforma, dijo, Neville, tengo tanta hambre de una experiencia de Dios. Si tomaras la riqueza de Getty sumada a la de Rockefeller y añadida a la de Ford, las sumaras todas juntas, y me las ofrecieras como contra una experiencia de Dios, yo diría, quédate con tu riqueza y dame la experiencia de Dios. Bueno. Él no puede estar muy lejos de tal experiencia. Como se nos dice en el libro de Amós, enviaré hambre sobre la tierra, no será sed de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. 8:11, es decir, de experimentar a Dios. Es un hambre que ninguna cosa en este mundo puede saciar, excepto la experiencia de Dios. Así pues, que todos los demás tengan su hambre satisfecha, porque no estamos hechos para la frustración, todos estamos hechos para la satisfacción. Mi hermano obtiene una gran satisfacción al reventar año tras año, superándose a sí mismo. Con cada año que pasa crece, siempre se expande, siempre se expande. Bien, entonces tiene un hambre en este nivel. Llegará el día en que tendrá un hambre en tu nivel, igual que mi amigo esta noche, ese hambre. Un día mi hermano Víctor tendrá ese hambre, él no tiene ese hambre. Él da generosamente a las iglesias, le encanta entrar y sentarse en la agradable y acogedora iglesia. Por acogedora, no me refiero a las pequeñas iglesias, pero si vas a cierta hora del día cuando no hay nadie más que tú, o si vas en vísperas y el órgano está tocando pero no hay nadie allí pero son vísperas, sales y allí está esta hermosa, hermosa oscuridad, o entras a cierta hora del verano y ese maravilloso resplandor solar cuando miras hacia el oeste y el sol entra por esas hermosas ventanas de colores. Solo para sentarse solo, bueno, a él le encanta eso. Pero tener una experiencia de Dios como la describí en mi pequeño folleto o en el último capítulo de La Promesa, eso no le interesa, simplemente no le interesa. Él tiene su propio concepto de lo que sucede después de que sale de este mundo. Pero mientras tanto, está desempeñando el papel del administrador injusto, que es simplemente el uso de su imaginación para superar todas las barreras de este mundo. No hay barrera que sea permanente si usted se convierte en el administrador injusto, usted supera todas las cosas del mundo. Y entonces él está congelado. Todos los comerciantes quieren que él esté congelado, sacarlo del negocio, y él se dirige al gobierno, ¿es esa su última palabra? Sí, Goddard, entonces le he dado su última oportunidad. Y el gobierno estaba horrorizado por la audacia de este comerciante. Pero no lo estaba al día siguiente lo buscaron por todo Barbados, no pudieron encontrarlo,
al día siguiente, por todas partes, no pudieron encontrarlo. Al tercer día ya era demasiado tarde, toda la mercancía se había vendido, y los comerciantes no recibieron nada, ni el tesoro tampoco, y podrían haber obtenido $600,000 en impuestos por esa mercancía. ¿Quién se benefició? En primer lugar, mi hermano, pero indirectamente nos beneficiamos nosotros, porque todos somos socios. En segundo lugar, la gente que vive en la isla no tuvo que pagar esos impuestos. Así que comieron toda la mantequilla que quisieron y todo lo que teníamos en cámaras frigoríficas, vaciaron todo y lo consiguieron fresco y sin tener que pagar los altos precios, pagaron un buen. Así que todos obtuvieron ganancias. Los pescadores no tuvieron que salir a pescar durante mucho tiempo mientras ganaban mucho dinero. Llevaban sus pequeños barcos al mar, daban la vuelta y regresaban y vendían la mercancía. Así que esto está en las Escrituras. No se puede concebir una sola cosa que el hombre sea capaz de hacer que no esté discutida abiertamente en las Escrituras. Entonces, ¿para qué está contando estas historias? ¿Para convertirme en un ladrón? No, para hacerme usar mi imaginación, porque si no uso mi imaginación, me estanco. Si la vida de hoy es simplemente lo que parecía ser y los hechos son los hechos y no se pueden alterar, estoy perdido. Pero si a pesar de los hechos puedo modificar los hechos, cambiarlos, borrarlos por completo y poner algo en su lugar que sea más atractivo, y sucede, bueno, entonces no he encontrado a Dios. Hay otro creador en el mundo excepto uno. Solo hay uno, y es el creador. Entonces comenzamos esta reunión. Dios, el creador, es como pura imaginación en nosotros mismos. Él trabaja en las profundidades de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, pero fluye hacia nuestra vida superficial menos disfrazado en la forma de una fantasía productiva. Así que te sientas y sueñas, y crees en tu sueño, crees en la realidad del estado invisible. Siéntelo, vístete con él, hazlo real y observa cómo funciona. Si funciona, y funcionará, no lo has encontrado. No has encontrado a tu Salvador. Era algo distinto de ti mismo. Por eso Blake dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Y luego exclama mientras mira la base y ve este oro fundido, sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor, Jerusalén, lámina 96. Se identifica con su creador y redentor, no era otro. El hombre está en busca de otro, y todos lo extravían hacia el otro. Si no has visto la última edición de la revista Time, y no vendo revistas, te lo aseguro, la mía llegó hoy, pasa a la página religiosa y lee las tonterías. ¿Quieres reírte un poco? Pasa a leerla, lee la disposición ecuménica sobre las indulgencias, si besas el anillo del rey, mejor dicho, el anillo del papa, te dan 300 por eso. Si besas el anillo del obispo, solo 50. Si subes las escaleras de San Pedro de rodillas, una por una, y rezas una oración en cada una, te van a dar enormes por eso. Por supuesto, también tienes que pagar dinero por ellas. Pero todo esto es mérito tuyo, estás adquiriendo mérito por todas estas cosas. Pero no te detengas ahí, sigue leyendo Worship, del ministro episcopal que se llama Boyd, Malcolm Boyd. Bueno, casi no podía creer que estuviera leyendo. Miré el calendario, es de 1965. Pero siempre he pensado que el año 1 y el último de la eternidad son uno solo, se entrelazan, se mezclan todos juntos. No podrías creerlo si fuera algo lineal, tal vez te quedaras atascado. Pero si todo es cíclico, y por lo tanto no puedes decir cuál es el principio y cuál es el final, puedes entender esto, que los idiotas y los más sabios de los sabios viven en el mismo lugar en el mismo edificio de apartamentos. Así que realmente, lo que este obispo, un montón de oraciones y ni siquiera lo intentaría desde la plataforma, solo léelo en el número actual de la revista Time.
Les digo que eso no es religión. No tiene nada que ver con la Biblia. Estas historias son a propósito para que dejen de condenar a la gente de este mundo, ese es el fruto del bien y del mal. Dejen de comerlo. No importa a los ojos de los comerciantes que no ganaron ni un centavo, mi hermano era Satanás, era el diablo. Si lo pusieron contra la pared y lo congelaron, y no pudo pagar los intereses, y la mercancía simplemente se vendió en una subasta para pagar a los bancos, bueno, entonces simplemente estaba recibiendo lo que le correspondía, y Dios, siendo un Dios honesto, se lo dio. Pero a los ojos de ellos, Dios no puede ser honesto, miren el dinero que ganó, todo en 48 horas, y él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando lo trajo. Sabía que no lo iba a vender a los barcos. No lo vendería en tiempos de paz. No podría descargar esa mercancía en los barcos, bueno, en años y años y años. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que, pagó al banco en su totalidad y obtuvo una ganancia considerable para los Goddard. Todos los pescadores ganaron dinero y los únicos que no ganaron dinero fueron sus oponentes, los comerciantes. El gobierno no recibió $600 para dar más de $100 al año al gobierno. Porque recibe $25 al año libres de impuestos, su mansión con personal completo, su policía siempre no es uno sino un guardián las 24 horas, todos los gastos. Le está costando al contribuyente 100.000 al año. Pero la corona se lo dio. ¿Dio qué? De nuestros bolsillos. Entonces la corona lo nombró y se lo dio por el servicio que le prestó a la corona a lo largo de los años, pero se lo dio a expensas de los barbadenses. Mi hermano y mi familia son unos de los mayores contribuyentes. Salía de nuestros bolsillos, por lo que se negó a depositar $600.000 más en el tesoro y se los dio a los pescadores y a toda la gente que vive en la isla. Así que vinieron y compraron las mejores mercancías sin pagar impuestos. Así que les cuento esta historia, el tipo que criticó mi relato de la historia del ruso a la edad de 8 años, y criticó a otro, no ha vuelto desde entonces, no ha vuelto desde entonces. Tengo la suerte de que no le damos a esa mente la Biblia para que la edite, él se llevaría todo. La emascularía, y al final de esta emasculación no tendríamos nada. Él vería solamente, se establecería a sí mismo, en primer lugar, como el criterio de lo que es bueno. Si no está a la altura de su estándar, entonces elimínelo, Dios no habría dicho eso. Les digo, dejen la Biblia tal como está, pero de vez en cuando una palabra cambia su significado, y si podemos encontrar el significado antiguo, lo que el autor quiso decir en ese momento cuando usó esa palabra, si podemos desenterrarlo y obtener la palabra. Les digo, la palabra mayordomo significaba cuando se usaba en la Biblia, el guardián de la pocilga, el cuidador del cerdo. El cerdo ha sido siempre, en todos los idiomas y en todas las épocas, el símbolo del Salvador y Redentor del mundo. El Salvador, el Redentor y el Creador son uno solo y ese eres tú, tu propia y maravillosa imaginación humana, ese eres Dios. Se redime a sí mismo. Se limitó a este estado con un propósito creativo, y luego, habiendo asumido el límite de la contracción, se expande, y no hay límite para su translucidez, para su expansión. Pero asumió deliberadamente esta limitación, y por lo tanto, si la asumió, la romperá y comenzará la expansión. Cuando llegues a ese maravilloso final, cuando comiences a ascender, lo verás. Y clamarás con Blake, sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor, y eres tú mismo. Te fusionarás con él, y ese es tu sacrificio, tu propia sangre, mientras asciendes en forma de serpiente hacia Sión, hacia el lugar santísimo. Ahora entremos en el silencio. Pregunta, Neville, ¿cuál es la diferencia entre, conozco la diferencia, pero no sé cómo describirla, la imaginación humana y la imaginación divina? Son una y la misma cosa, solo que en un nivel superior. Respuesta, uno y lo mismo. La diferencia es el grado de intensidad. La diferencia es simplemente el grado de intensidad.
Si pongo un poco de agua en la llama y es una pequeña llama única, se evaporaría y nunca herviría, pero déjame intensificar la llama y entonces tengo agua hirviendo. Entonces la intensidad, un acto imaginario en alta intensidad es inmediato, instantáneo. En este nivel, hay un intervalo de tiempo entre el acto imaginario y su cumplimiento y el fruto. Pero tú y Dios son uno. Lo digo literalmente cuando digo que Dios se hizo hombre por hombre, me refiero al hombre genérico para que el hombre pueda convertirse en Dios. Es uno. Para hacerlo, tuvo que olvidar completamente que era Dios. Se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre, y fue hecho a semejanza de los hombres. Filipenses 2:7. Para hacer esto, olvidas quién eres. La historia de mi amigo. La primera noche, cada vez que llegaba al de arriba, recordaba. Solo en 3 ocasiones de abajo recordaba. Pero siempre bajaba y se olvidaba, se identificó con esta figura y supo que había algo que debía recordar. Mientras caminaba, atravesó una cortina invisible y luego no recordó nada de su posición desde arriba. Mientras caminaba, lo acosaba el pensamiento, hay algo que debo recordar, ¿qué es? Entonces, de repente, recordó la posición exaltada. Se dio la vuelta, regresó a este estado, y toda la gente del mundo estaba congelada como cuando los vio por primera vez desde arriba. Pero él deseaba la experiencia de este nivel, bajó, pero sabía que el movimiento de todo el vasto mundo dependía de su movimiento, cuando se movía, todos cobraban vida. Es una historia real, esa es una visión maravillosa. Hoy un caballero vino a mi puerta y trajo 11 historias maravillosas de su esposa, con la que hablé el viernes pasado por la noche, y le pidió que por favor me las diera porque, sé que las tienes, porque me habló de ellas. Bueno, hoy vino y trajo 11, por lo que contarán e ilustrarán hermosamente la charla del viernes que es, está dentro, aparece en el exterior, está dentro, cuando escuches estas 11 historias. Puede que no tenga tiempo para darte 11, pero ella me dio 11, todas en el pasado reciente. Pregunta: ¿se considera la conciencia parte de la imaginación o? Respuesta: sí, querida. En un libro utilizo la palabra conciencia, en el otro, imaginación. Prefiero imaginación, pero conciencia no se puede evitar. Intento evitar el uso de la palabra inconsciente, que para mí significa ausencia de conciencia. Aunque no se utiliza de esa manera, no veo cómo no significa la ausencia de toda actividad psíquica. Y no existe tal cosa como un punto en el que haya una ausencia. Y ellos parecen estar inconscientes aquí, pero yo estoy muy consciente y vivo donde quiera que esté el cuerpo, la prenda que llevo, puede estar desmayado, pero yo no. Donde quiera que esté, estoy muy vivo, por lo tanto, estoy consciente, aunque para alguien que vea la prenda pueda parecerle inconsciente. Pero me señalan y me limitan a donde ven la prenda. Yo no estoy allí. Pregunta: usted dijo que el único que está sellado es usted mismo. Ahora bien, en el Apocalipsis dice // ¿Es esta una explicación de eso? Respuesta: hay 12 en cada uno. Multiplica 12 por 12, y obtienes 144.000. 144.000 deberían ser salvados, así que 12 por 12. Todos ellos están dentro de mí. Cuando digo que estoy sellado, contengo el todo dentro de mí, no hay nada en el exterior. Pareces estar en el exterior, pero en realidad no lo estás. El mundo entero está contenido dentro del aparente uno, y el pequeño individuo, esa aparente cosita, es el todo, es todo. Mi hermano Víctor, cuando hizo este pequeño drama dentro de sí mismo, solo estaba en contacto con el yo, y se sobrepuso al yo. Parecían caminar en el exterior como comerciantes, llevando otros nombres, volviendo a casa por la noche con diferentes familias, teniendo diferentes cuentas bancarias, respondiendo a diferentes llamadas. Pero él lo hizo todo dentro de sí, todavía no lo sabe. Él desempeña su papel en ese nivel, pero está ejercitando la imaginación.
Alguien le preguntó una vez a Napoleón, si tuvieras un oficial muy honesto, extremadamente honesto, que no te mintiera si le pusieras la cabeza en un tajo, te diría la verdad, y tuvieras una imaginación muy inteligente, vívida, es decir, si uno tuviera esta imaginación vívida pero no fuera del todo honesto y tuvieras que deshacerte de uno de estos dos, ¿de cuál te desharías? Napoleón no pestañeó, dijo, dispararía al honesto, lo dispararía de inmediato. No me sirve de nada. Ejecuta una orden, pero puede librarse de ella en medio de dificultades. Y entonces, es simplemente usar tu imaginación. Esto no es para alentar el robo. No quieres robar. ¿A quién robarías cuando no hay nadie más? Este es uno mismo fragmentado y lo juegas en contra de tu yo fragmentado. Al final, no sales si lo haces. Y si lo haces y por la noche lo haces. Siéntate y repasa el día, y juega como debería haberse jugado la primera vez. Buenas noches.